La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a sala un proyecto de ley que otorga un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio. Para conversar sobre este importante tema, tomamos contacto con la autora de esta iniciativa, la diputada Camila Musante. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por preguntarme por esta moción parlamentaria que dio un paso muy importante en la Comisión de Trabajo y que fue su aprobación de manera unánime en la votación en particular y que ya, como bien decía, significa que va a pasar su discusión a la sala. Diputada, queremos consultarle como autora de esta iniciativa, de esta moción, que nos cuente acerca de en qué consiste este permiso, cuántos días son, cómo se va a otorgar, si nos puede contar más alcances de esta moción. Por supuesto que sí. Bueno, esta ley nace como una medida para la prevención del suicidio, porque finalmente la medida de acompañamiento a una persona que se encuentra en riesgo de suicidio tiene un impacto positivo en revertir, ¿verdad?, la intencionalidad que puede existir en torno a ejecutar una decisión como quitarse la vida. De esto da cuenta también parte de la discusión de la Comisión de Trabajo y por ello nuestra propuesta es un permiso laboral asociado al artículo 199 ter del actual Código del Trabajo que permiten 15 días para los trabajadores que tengan a un familiar hasta el quinto grado de consanguinidad puedan ausentarse para acompañar a ese familiar por estar en una situación de riesgo de suicidio. ¿Cómo se acredita el riesgo de suicidio? A través de un certificado médico o licencia médica emitida por un profesional del área de la salud mental. Ahora bien, este permiso que en primera instancia se otorga por 15 días puede renovarse por una vez más por otros 15 días. Se estableció dentro de la votación en particular que este es un permiso que se imputa con cargo a las vacaciones y esa sería la forma o el mecanismo a través del cual se paga este permiso o existe un modelo, ¿verdad?, a través del cual se justifica la ausencia del trabajador y qué pasa con el cómputo de aquellos días. Diputada, importante lo que usted señala en lo último que nos indica, porque justamente a eso apuntaba mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los empleadores a la hora de otorgar este permiso? Consultarle también si hubo presencia de sindicatos o presencia de agrupaciones de emprendedores, por ejemplo, o de empresarios que hayan entregado su opinión en relación a este proyecto, más allá de lo importante que es hoy el tema de la salud mental en nuestro país, que se enfoca como uno de los temas más importantes en materia de salud pública. ¿Hubo quizás alguna problemática con este tema? La verdad es que si bien surgió dentro de la discusión de la comisión, ¿qué pasaba en aquellos casos, sobre todo donde existen muy pocos trabajadores, empresas que cuentan con 2 trabajadores, con el ausentismo de uno de ellos? Bueno, precisamente teniendo en consideración aquellos argumentos, es que planteamos que el permiso pueda ser imputable a las vacaciones de los trabajadores y no con un costo para el empleador o que tenga que ser desde la remuneración que los empleadores le otorgan a los trabajadores. Ese fue el mecanismo en el cual se planteó que se financia este permiso laboral, que además tiene esa característica de ser un permiso laboral y no una licencia, y por lo tanto queda fuera de todo aquel régimen y de las complicaciones asociadas a las licencias en materia, sobre todo de salud mental. Igualmente destacar que este proyecto obtuvo una votación unánime, tanto en la votación general como en particular, lo que significa y da cuenta de un apoyo transversal de todos los sectores políticos que integran la Comisión de Trabajo. Diputada, de acuerdo a los antecedentes que usted maneja, ¿cuáles serían los segmentos que se verían de alguna forma, y qué fome tener que decirlo de alguna manera así, pero beneficiados por este permiso? Hemos sabido que hay situaciones en que los adultos mayores viven en una situación de soledad,
los niños, por ejemplo, viven el bullying y están en situaciones de riesgo. Usted, a través de su investigación para poder presentar esta moción, analizó, me imagino, esas materias. ¿Cuál fue la experiencia y cuáles vendrían a ser los segmentos que podrían verse influenciados también por esta situación tan lamentable como es el suicidio? Bien lo decías tú, hay dos grupos etarios que mayormente afecta el suicidio o las situaciones de salud mental como los cuadros depresivos y están asociados a los grupos jóvenes, ¿verdad? Y también a las personas o adultos mayores. Cuando nace este proyecto, nace a propósito de los altos índices de suicidio que existen en una de las comunas del distrito que yo represento, que es la comuna de Melipilla, y trabajando en conjunto con una organización que es la Fundación Anti-Bullying, realizando charlas de convivencia escolar, previniendo el bullying escolar y, por cierto, el suicidio adolescente, es que nos damos cuenta que una medida como esta viene sobre todo a beneficiar a los adolescentes que muchas veces se encuentran en riesgo de suicidio, pero que no cuentan con el apoyo de sus madres, de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, porque están trabajando y no pueden ausentarse de su trabajo para acompañarlos en un momento complejo, en una edad también compleja, además con todas las situaciones de acoso escolar que vemos continuamente, que afectan cada vez más a la salud mental de los alumnos y alumnas y que en muchos casos lamentablemente terminan derivando en intentos de suicidio o incluso terminan consumándose estos suicidios. Entonces identificamos estos dos grupos que serían muy beneficiados por una medida como esta, que finalmente lo que apunta a este proyecto es a poder salvar la mayor cantidad de vidas, sobre todo de aquellas personas que están pensando en quitarse la vida. Diputada, finalmente consultarle, ¿cree usted que este es uno de los primeros proyectos de alguna manera que se enfoca en esta materia que hoy por hoy nos tiene bien preocupados? Los índices son importantes, hay gente que lo está pasando mal en materia de salud, los remedios son costosos, las atenciones son costosas, también en el sistema público a veces tarda mucho en que llamen a una persona para una atención psicológica o psiquiátrica. ¿Cuál es su reflexión respecto a este punto, considerando, como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, que es la salud mental, uno de los temas más importantes en materia de salud pública? A mí me parece que nuestro país tiene una deuda con la salud mental. Chile tiene unas altas tasas de suicidio, el sexto país que tiene más tasas de suicidio dentro de toda Latinoamérica, y la verdad es que mientras nosotros estamos conversando, ahora mismo puede haber una persona en nuestro país que se está intentando quitar la vida todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros revisamos las cifras, las estadísticas, nos preocupa de sobremanera que no se estén adoptando medidas tendientes a la prevención del suicidio, más cuando observamos al extremo que llegan las situaciones de bullying o acoso escolar. No solamente en Chile, sino que en el mundo, porque además hoy día el bullying y el acoso escolar transgrede o traspasa el ámbito de las salas de clase y acompaña a los estudiantes en sus casas mediante las redes sociales, los grupos de WhatsApp y otros tipos de acosos que provienen, ¿verdad?, de esta era digital en la que vivimos hoy en día. Entonces, creemos que una medida de acompañamiento como este permiso laboral, que finalmente lo que está destinado a hacer es a revertir las etapas previas del suicidio, de planeación, de ideación, incluso de intentos, para que finalmente aquellas personas, aquellos jóvenes, adolescentes, adultos mayores o en general quienes están pensando en ejecutar una decisión de quitarse la vida, la reviertan, y por eso es que también le hemos llamado a este proyecto de ley Quédate. Muy bien, diputada Musante, agradecerle el tiempo, la gentileza de hablar de una iniciativa tan importante y que, como usted lo mencionaba, también conocida como la ley Quédate. Nos encontramos en otra oportunidad, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias.
Seguimos conversando acerca de este proyecto que se aborda al interior de la Comisión de Trabajo de la Cámara y que tiene que ver con incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio, también conocido como la ley Quédate. Vamos a conversar ahora con el diputado Cristian Lavé, a quien le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder ir conversando sobre los proyectos que van saliendo de la Comisión de Trabajo que son tan importantes para todos los chilenos. Diputado, consultarle acerca de cuáles son sus impresiones en relación a esta iniciativa, considerando que el tema de la salud mental es uno de los más importantes por estos días en términos de salud pública. ¿Cuáles son sus observaciones en relación a este texto? La salud mental es un tema que durante muchos años no se discutió, durante muchos años no se debatió y hoy día el Congreso lo ha puesto como una prioridad. Hoy día la salud mental no solo se ve afectada en el mundo laboral, sino también a veces en el mundo familiar o en el mundo social en su generalidad. Y hoy día el proyecto de ley que busca el tema de poder ayudar a aquellos que tienen algún familiar o algún cercano de hasta una quinta generación. La idea es poder acompañarlo para que no termine en un caso fatal. Y eso hoy día también, la idea es poner los lugares, estos temas en los lugares que corresponden para ir en ayuda a todos nuestros compatriotas. Diputado, en este caso, la persona, digamos, que está afectada por esta situación de salud mental, que se ve en riesgo de cometer suicidio, ¿puede elegir a quién le va a prestar este servicio, a quién le va a brindar esta ayuda, o tiene que ser exclusivamente un familiar, por ejemplo? Tiene que ser exclusivamente un familiar, que hasta una quinta generación. Esto, pero explicándolo en simple, más que quien se ve afectado con este problema mental, con un posible suicidio, lo importante es quién se va a hacer cargo a esa persona, y esa es la ley que se ha apuntado para darle a esa persona, quién va a hacerse cargo, o quién va a ayudar, o quién va a proteger a esta persona, es quién va a tener el beneficio, en este caso, de estos días libres para poder ir en ayuda o a lo menos acompañar en la soledad que pueda sentir esa persona y así poder evitar ciertos riesgos. Pero es la persona, por ejemplo, si yo tengo un hijo que está en esas condiciones, soy yo quien tiene que pedir ese permiso, o mi señora, o a lo mejor si no tiene padre y madre, podría ser un adulto mayor como su abuelo o una tía o un primo. Perfecto. Diputado, ¿cree usted que en los entornos más vulnerables se van a ver más beneficiados con esta normativa, considerando que es justamente en este sector donde muchas veces las personas no tienen acceso a este tipo de salud porque es de alto costo, digamos? Hay sectores en los que muchas veces se demoran mucho en ser llamados para poder atenderse en la salud pública. ¿Cree que va a ser un beneficio importante para este sector que es el más vulnerable? Absolutamente, es muy importante para aquellos que tienen una condición económica de bajos recursos, pero finalmente este proyecto no discrimina si alguien tiene una mejor situación o una peor situación socioeconómica. Lo que hace este proyecto es poner a todas las personas por igual, y quien tenga digamos, el cuidado de esta persona que tiene un intento de suicidio. También es importante decir que tiene que haber un informe de especialistas que así también lo determinen. ¿Para qué? Para que esto no se transforme también en algún tipo de abuso. Pero finalmente lo más importante es que esto no discrimina en temas socioeconómicos, sino más bien es una ley pareja que lo que busca es poder acompañar a la persona y no lamentar el día de mañana un fatal incidente como un suicidio. Finalmente, diputado, consultarle si hubo quizás alguna discrepancia o algún punto en relación a que este permiso podría generar complicaciones a emprendedores o a empresarios a la hora de poder otorgarlo. Evidentemente se generó, como todo, usted sabe que acá en el Congreso todo se puede generar un cierto debate y ciertas diferencias. Habían parlamentarios que lo que estaban buscando era que estos 15 días que la persona pueda pedir para acompañar a una persona con síntomas suicidas, es que esos 15 días fueran de costo en la segunda petición, porque este proyecto, los primeros 15 días son de costo del empleador, pero lo que buscamos, el consenso, es que el empleador entregue los permisos, pero que la persona que lo pide lo pueda devolver con días de vacaciones, días administrativos,
con hora extra o si no también trabajando otros días. Pero lo que no puede pasar es que las pymes, por ejemplo, tengan que incurrir en un gasto más, tomando en cuenta que hoy día ya este gobierno lo que ha hecho es rigidizar el empleo y hoy día básicamente le ha puesto más trabas a que las pymes puedan generar con mayor libertad el beneficio a los trabajadores. Pero esto finalmente se debatió y se logró que estos 30 días que pueda pedir una persona en fracciones de 15 y 15 días sea totalmente una devolución por parte del trabajador, trabajando hora extra o si no más bien también trabajando en sus vacaciones y así llegando a un acuerdo con el empleador. La conversación con el diputado Cristian Lavé. Diputado, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por explicarnos también los alcances de esta iniciativa. Muchas gracias a usted y encantado siempre de estar informando de lo que está pasando acá en el Congreso.